el tema es que antes nos decían cómo llorar, ¿no? Detrás, a puertas cerradas, no llorar delante de los hijos. Ahora nos vamos con mi querida Shakira, que Shakira, señores, llegó con su gira Las Mujeres Ya No Lloran a México y la colombiana ha hecho historia en el país azteca. Así es, mi Lili, y con 7 presentaciones en total en este mes de marzo en la Ciudad de México. Y ahí pudimos conversar con la cantante, quien habló como nunca la hemos visto. Veamos. A ver, mi Shaki. ¿Qué haces para descansar el cuerpo después de ese baile de 2 horas y media sin parar? Es que no paras un segundo. Descansas el cuerpo de alguna forma, descansas la cadera. Yo te veía y decía, ¿cómo descansa? ¿Cómo reposa? Porque dormir 8 horas, ni 10 ni 12 es suficiente. Yo dice porque además cuando estoy con los niños, que es la mayoría del tiempo, pues si tengo un día libre, intento sacarlos a pasear, llevarlos a algún museo. Y además tienen una energía mis hijos. Pues sí, como todos los niños. Tú sí. Pues, ¿eh? Pues, lo sacan de la madre ya también. Eso. Lo que entre los tres nos entendemos bien porque somos muy energéticos. Pero te has convertido como en una bandera de muchas mujeres sobre todo, pero también de hombres, de la posibilidad de decir, la estoy pasando muy mal y lo quiero decir. Y eso no es fácil. Sí, no es fácil porque nos han enseñado a esconder los sentimientos en una sociedad en la que, sobre todo ahora con las redes sociales, todo el mundo aparenta estar bien, ¿no? Y creo que es importante también reconocer la vulnerabilidad, es decir, también estamos hechos de carne, hueso, de lágrimas y eso también nos hace fuertes, ¿no? Y quién no se salva de los problemas, de los desafíos, de las caídas, ¿no? Todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos alguna vez alguna decepción y el público ha hecho una gran labor en hacerme sentir valorada, ¿sabes? Y en hacerme sentir que vale la pena seguir luchando. ¿A quién le cantas? ¿A quién le has cantado la mayoría de tus años en los escenarios? ¿Al amor, al desamor, a ti, a alguien más? ¿A quién? Todo eso, todo lo que dices, todo eso junto. Sí, a las vivencias, ¿no? Y cuando canto recuerdo y pienso, porque el dolor no solo hay que sentirlo, hay que pensarlo también. Es la única manera de superarlo. Y luego también celebro. ¿Has convertido el dolor en poder? ¿Así lo sientes? ¿Así te sientes? ¿O le has hecho a las mujeres que el dolor que sienten lo conviertan en poder gracias a tus canciones y a tus letras? Hay que transformarlo, ¿no? Hay que sublimarlo. Yo creo que lo que he vivido de cierta manera ha sido un proceso alquímico, ¿sí? De toda esa rabia, toda esa frustración, todo el dolor, todo lo que pude sentir en algún momento. Transformarlo y aprovecharlo en creatividad, en productividad, para poder reconstruirme, ¿no? Las mujeres ya no lloran, Shakira. ¿De verdad ya no lloras? ¿De verdad? Solo por las razones necesarias. Como digo, el tema es que antes nos decían cómo llorar, ¿no? Detrás, a puertas cerradas, no llorar delante de los hijos, no llorar esconder el dolor, ¿no? Guardar las formas, la compostura. ¿Ya te reconstruiste por completo o estás en proceso o nunca te acabas de reconstruir? Yo creo que los procesos de sanación tardan muchos años, ¿eh? Pero, mira, yo creo que una cosa que he aprendido es que uno puede ser feliz incluso con un dolor profundo. Alguna herida que no sana. ¿Cómo es pasar por estos procesos que tú pasaste y que todos hemos pasado, solo que tú con millones de ojos encima y con millones de personas opinando y con millones de personas queriendo ser parte de esta historia que solo te correspondía a ti y a tu familia, a tus hijos? Nadie te tiene que decir cómo hacerlo, ¿no? La mía fue en gran parte escribiendo canciones. Y con eso me sacaba un gran peso de encima. Y así es como me lamo las heridas, como la loba se lava las heridas, es precisamente escribiendo. Y eso que hago, algunos lo verán bien, otros lo verán mal, pero yo soy responsable de mí misma y de estar bien por mis hijos, para mis hijos.
para mi manada. Oye, Shakira, decías que en Estados Unidos será tu primera gira en estadios, pero lo que has hecho en México, lo que estás por cumplir el domingo que acabe la gira por acá, es un récord que nunca nadie ha tenido y que nunca nadie ni siquiera había experimentado. Ya, ha sido una gira épica y bueno, aquí estar en México, en este estadio, cantar 7 veces para mi público, es que yo no me cabe en la cabeza, ni yo me lo puedo creer. Esa herida cuesta que sane, sobre todo. Y lo ves tanto público en las redes sociales, todo el tiempo comentando, sus fans, tratando que a lo mejor de cierta manera la apoyan, pero lo hacen recordar ese dolor. No, además todavía hay una casa de por medio, todavía hay cosas de por medio. Hasta que eso no llega así hasta la firma final, uno no está tranquilo. Pero a disfrutar, bueno, Shakira. Pa'lante. Facturar y no llorar. Exacto. Vamos a una pausa, regresamos con más del Gordo y la Flaca. Mi gente, continúa la gira de nuestro querido Don Omar por tierras aztecas. Ahora el turno fue para la Ciudad de México. Señores, fue algo increíble lo que apoteósico. pasó allí. El Don recibió el cariño del público mexicano, que lo confirmó como el favorito de todos en unos conciertos espectaculares. Como parte de su gira Back to Reggaeton, Don Omar puso a gozar y a bailar a más de 70,000 personas durante 2 noches consecutivas en la explanada del Estadio Azteca, en la Ciudad de México. En rueda de prensa ante su presentación, Don Omar habló con los medios y ahí el Don confesó que además de Cristian Nodal, también le gustaría llegar a grabar algo con Karim León y Edwin Cass. La música regional mexicana es parte de la generación con la que creció conmigo. La música regional mexicana ha estado con nosotros desde el tiempo, le comentaba a los amigos, desde el tiempo del cine mexicano. En Puerto Rico amábamos la música mexicana y yo creo que hoy en día va a ser una de esas nuevas etapas, colaborar con todos esos amigos que sabes que ya sabes que admiro mucho y que ellos tienen mucha admiración por mí también. Eso sí, Don Omar quiso dejar bien claro que él es y seguirá siendo fiel a los orígenes del reggaetón. Mi interés no es ser parte de la nueva ola. Mi interés es seguir siendo relevante desde el tiempo que me permitió ser artista. El tiempo que me permitió ser artista me permitió influir en la vida de un montón de nuevos talentos que hay y son parte de la industria hoy en día. Aprovechamos para preguntarle cómo sigue su salud después de haber sobrevivido al cáncer. Cuando eres sobreviviente de cáncer, la vida cambia tu forma de verlo todo y yo creo que es eso se demuestra en la tarima también. Sobre la polémica que desató hace unos días cuando el Don hizo sacar de su concierto en Cancún a una mujer por aventar agua y cerveza. Esto no respondió. Yo creo que mis fanáticos, la gente que estamos trabajando aquí habemos más de 500 personas trabajando. Nos merecemos un respeto y el primero que se merece un respeto es quien compró un boleto. Y yo creo que eso era parte y era necesario en esa noche. Este incidente raro le dio la vuelta al mundo porque obviamente Don Omar decide sacar a esta señora que estaba tirando agua, cerveza. La gente estaba súper incómoda y obviamente pidió respeto y tuvo que venir. ¿Y tiene razón? Y tiene razón, señores. ¿Cómo le van a tirar una botella de cerveza a él? Le permites a una que permitirle a todo el mundo que está ahí, así es que esto dio mucho de qué hablar. Y qué Don bueno Omar, que le está yendo tan bien en su gira y lo que dice, oye, el mismo cáncer que tuve yo en un momento que me quitaron un riñón. Claro, claro. ¿A ti te quitaron cuál? El riñón derecho, Lili. Ya le quitaron el otro, el izquierdo. Sí. El izquierdo creo que fue. Exactamente. Oigan, queremos comenzar inmediatamente, señores, porque un jurado en Los Ángeles ya tomó una decisión en el juicio que le seguían a Ángel del Villar. Así es, mi Lili. Después de 2 días exactamente de llegaron a una decisión y María Hurtado está precisamente desde la corte en Los Ángeles y nos cuenta de todo. Adelante, María, ¿cómo estás? Hola, María, adelante, cuéntanos. Largas jornadas de estos 2 días, me imagino. Buenas tardes, Lili y Roberto. Me encuentro en la Corte Federal aquí en Los Ángeles, donde hace tan solo unos minutos fue declarado culpable Ángel del Villar de 11 cargos federales, que incluyen conspiración, hacer negocios con el organizado y la ley Kingpin, la cual castiga severamente a todo ciudadano que haga algún negocio o tenga algún contacto con el
Tras Ángel del Villar escuchar el veredicto, lo único que hizo fue agachar la cara, voltear a ver a los miembros que se encontraban de su familia en la sala, su esposa, su mamá, y simplemente no tuvo ninguna otra reacción. Tras salir de la sala, lo primero que se topó fue a su esposa, la cantante Shelly Madrid, quien estaba llorando y le pidió que por favor no derramara más lágrimas, que ya todo iba a estar tranquilo, que ya este juicio se había terminado, que por favor se controlaran todos porque estaban todos muy nerviosos dentro de la sala. Hubo un silencio total cuando le estaban dando estos 11 cargos. Lo único que hacía Ángel era con la mirada hacia abajo y mirar también a sus familiares que estaban aquí. Tardaron aproximadamente como 20 minutos para salir de esta corte federal aquí en Los Ángeles y había muchos medios que los estábamos esperando, incluyendo a su abogado, porque todo el mundo esperaba que Ángel saliera inocente de todos estos cargos, pero tristemente fue declarado culpable y estas fueron sus reacciones al salir de la corte. Yo estoy agradecido, estoy contento, estoy satisfecho con los resultados y les voy a decir por qué. Se los dije ayer, no sé si se recuerdan, ¿no? Yo prefiero mil veces, ¿verdad? Falta mucho tiempo para lo de la sentencia, pero prefiero mil veces estar acá, estar sentado en una reja en mi casa, a ver la posibilidad de estar en tu casa con un beeper, que estar como informarte para el gobierno. O sea, eso sí lo voy a decir, estoy tranquilo. Tengo mucha fe que va a salir como tiene que salir. Todo va a salir bien. Yo soy una persona súper positiva, pero ustedes se quedaron aquí muchos días, ¿verdad? Sí. Se dieron cuenta quién orquestó todo esto, ¿no? Sí. Y esa persona, hagan sus due diligence, dónde está trabajando esa persona, con quién está trabajando esa persona. Dicen que el enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿verdad? Entonces, bendiciones, los quiero muchos a todos y antemano gracias a todos. Él se refiere, Ángel del Villar se refiere a Brian Gutiérrez y a Gerardo Ortiz. Brian Gutiérrez, quien era su ex empleado y también se convirtió en el soplón del FBI, como se dice, le daba información al FBI acerca de todo lo que estaba haciendo Ángel del Villar y también Gerardo Ortiz. Gerardo se declaró completamente culpable de la ley Kingpin y la razón que se declaró culpable para tratar de tener una sentencia, tratar de tener un castigo menos de lo que se esperaba para Ángel del Villar. Ahora lo que se espera es que regrese agosto 15 a las 10 de la mañana de nuevo a esta Corte Federal Ángel del Villar para ver cuál es su sentencia. Se calcula que más o menos son 30 años, pero Ángel del Villar contrató a un abogado de nombre Drew Deflin, que es un abogado peso pesado. Este es un abogado que trabajó con Donald Trump, que le ayudó a Donald Trump. Entonces, para poder tener este tipo de abogado hay que tener dinero. Entonces, Ángel del Villar está haciendo todo lo posible para tratar de salir limpio de todo esto porque asegura que él no ha cometido ninguna falta, ningún error. Así es que esta es la información que les tengo hasta el momento. Estaremos aquí pendientes de todo lo que pasa en este controversial caso, Lili y Roberto. María, sí, es un caso bastante delicado y muy delicado. Nos llama la atención porque obviamente él se está refiriendo a Gerardo Ortiz, que como dices tú, se declaró culpable, pero a la vez testificó en su contra y efectivamente está asegurando que Ángel del Villar sí estuvo como negociaciones con la persona que se le está vinculando. ¿Qué va a pasar ahora con Gerardo Ortiz? ¿Va a cumplir algún tipo de sentencia o por el hecho de haber testificado en su contra hizo algún tipo de negociación con el gobierno también? Roberto, en este momento Gerardo Ortiz está siendo protegido por el FBI porque se declaró culpable. Entonces no sabemos hasta el momento si va a recibir algún qué tipo de ya está en las manos del gobierno federal porque cooperó, trabajó con ellos para esclarecer este caso contra Ángel del Villar y su empresa Dell Entertainment. Solo es la empresa Dell Entertainment, la empresa que hace los conciertos.
Bueno, voy a tener cuidado hablando de este caso porque obviamente se nota, señores, que aquí hay tensión, hay mucho más de lo que uno pudiera estar comentando aquí públicamente. Yo creo que lo que ha pasado en esa corte tiene que haber sido fuerte, tiene que haber sido, la palabra no es vergonzosa, pero a lo mejor falta de lealtad entre muchos de ellos y nada, vamos a esperar hasta el mes de agosto porque sí son 11 cargos y posibles 30 años que le pueden caer a Ángel del Villar. Ella también, María, estaba platicando sobre su mano derecha, que era Brian Gutiérrez, que trabajó a la mano de él. Supuestamente él, como dice María, fue infiltrado. El informante, él fue el informante al FBI. Y es lo que yo creo que a él le duele, porque trabajó de la mano, o sea, era su mano derecha. Y el enterarse que esta persona declaró y que estaba informando al FBI de todo lo que estaba pasando, obviamente le duele. No sabemos, yo estaba hablando con María, le pregunté si esta persona se sabe el paradero de Brian Gutiérrez, porque a veces tú puedes recibir ayuda del gobierno y te pueden meter como una protección de testigos. Él sigue trabajando, está en la ciudad, no sé si está en México, en Los Ángeles, pero no está, como se diría, escondido, se sabe de su paradero, pero es un caso bastante complicado, son 30 años que le pueden caer y bueno, imagínate, Lili, es complicado para él y para los familiares que obviamente, como dice, él públicamente no se siente como, pero... ok, él trata de calmar la situación, pero... Claro. ¿Él piensa estar en casa a los 30 años? Obviamente no. O sea, si te ponen un y si te dejan en casa sería cuando fuera... O sea que hay que empezar. Primero hay que esperar cuántos años le van a dar y cómo él logra negociar esto. Sí, él se refería a la parte de la casa que obviamente a lo mejor si él negociaba con el gobierno le iban a dar como que ok, te puedes quedar en la casa por habernos ayudado. Pero en este caso él se niega a ayudar al gobierno y aquí sí son 30 años en la cárcel. Creo que María regresó con nosotros y tiene otra información muy importante. María, ¿nos estabas escuchando? Sí. Lili y Raúl, quiero decirles que estaban investigando a Ángel del Villar desde 2018. Del 18 estaban detrás de él y él dice que no había nada, no le encontraba ningún documento, nada, ninguna relación con el organizado. Desde ese entonces ya se encontraba de cierta manera bajo arresto domiciliario. Él no podía salir del país, no podía tomar un avión, irse a México, tener vacaciones ni nada. Desde el 2018 ya se encontraba bajo el ojo del gobierno federal. Por esa razón, la jueza el día de hoy le permitió que saliera libre, sin ningún ni nada, acompañado de su familia. Ahora tendrá que regresar en agosto para ver cuál será su sentencia, pero su abogado nos aseguró que tratará de apelar esta sentencia. Muchísimas gracias por toda esa información y bueno, estaremos esperando a ver si él apela lo que le acaban de dar y esperar hasta agosto, señores. Bueno, el abogado sí salió diciendo que va a apelar, pero que supuestamente toca esperar hasta el 15 de agosto que reciba la sentencia para poder apelar. Otro dato muy curioso es que la persona con la que lo están vinculando, que es Jesús Chucho Pérez, que era el que tenía el vínculo con lo hace como 3 meses, justo antes de que pasara todo este tipo de corte. Es un poquito... Entonces, como era un testigo clave, claro, obviamente recuerdo eso, era un testigo clave en este caso, señores, pero que ya ahora no está. Exacto, no está. Bueno, seguiremos esto muy de cerca y qué les puedo decir, lo difícil que tiene que ser en este momento para todos los que han estado involucrados en esto. Señores, vamos a comenzar con Eugenio Derbez. Es sin lugar a dudas uno de los actores más cercanos a los medios de comunicación y a sus fanáticos. Siempre está hablando con la prensa. Siempre, pero en medio de un zafarrancho que se armó, señores, en el aeropuerto, hablamos con su familia, hablamos de él de todo, de sus hijos, de su trabajo, hasta de Victoria Rufo. Siempre hacen la vida imposible con Victoria Rufo. Eugenio Derbez llegó a la Ciudad de México y como toda una estrella, decenas de fans lo estaban esperando para tomarse una foto con él y pedirle autógrafos. Ahí nuestro amigo habló y respondió de cualquier cosa que se le preguntó. Le preguntamos acerca de la nueva serie que estrenaron sus 2 hijos, Badir y José Eduardo, llamada Un par de idiotas. Mira, me da gusto porque ahí sí no tuve nada que ver, más que les produje el programa, pero no me involucré en absolutamente nada. ¿Es verdad que usted se rehusó a no participar para no compartir espacio con Victoria Rufo? No, sí participé, ahí está en el primer episodio. Nos contó que la relación con Victoria Rufo está muchísimo mejor que años anteriores. Ya se limaron las perezas, ya estamos bien, ya no hay ninguna rivalidad. Ahora, de que no somos así íntimos, de que ahora vámonos de antro, pues tampoco. ¿Por qué no fuiste al bautizo? Al bautizo no fui porque Ale y yo nos
encargamos de Aitana, no tenemos de enfermeras ni nanas desde que nació, somos Ale y yo. Y entonces cuando ella está de gira, yo me quedo en la casa, y cuando yo estoy trabajando ella se queda en la casa. Y en esta ocasión, chequen la fecha, estaba Alessandra cantando en La Paz. Y entonces hablé con José y le dije, ¿sabes qué, hijo? No me voy a llevar a Aitana nada más al bautizo, que además va a haber mucha prensa porque va a estar tu mamá, cosa que es cierto. Y entonces no tiene caso que la lleven nada más para ir al bautizo y regresarme. Me dijo, no te preocupes, pa, entiendo, y por eso no fui. ¿Cuáles fueron las pérdidas por los incendios? Tanto mi oficina como la casa de mi socio fueron pérdida total. No quedó nada. ¿Revieron seguro? Sí, pero hay cosas, sobre todo en la oficina hay cosas que no se recuperan. Tan característico, Omar decía que él era el favorito en el testamento. No, mira, los tres los adoro, los tres los quiero, los tres son muy diferentes, tienen sus cosas cada uno, pero no hay favoritos. Y aparte, creo que hemos sido una familia que, a pesar de que somos muy disfuncionales, porque somos muy disfuncionales, nos llevamos mejor que muchas familias. Entonces eso creo que lo queremos conservar, y que cuando me muera yo no sea un tema la herencia, ¿no? Dios quiera. Muy importante, Raúl, porque aquí vemos artistas tras artistas que el día que se van, la herencia es un problema para toda la familia. Entonces él dice que no, que es lo que no quiere que sea un problema el día que él no esté, que no se fajen por... ¿Y tú no crees que van a pelear igual? Y es que hay mucha herencia. ¿Tú te imaginas cada vez que lo ven le preguntan de la esposa anterior de Victoria Rufo? Bueno, porque Victoria Rufo y él ya como que hemos aprendido que ellos se... Pero le amargan el día al hombre. No, ¿cómo le van a amargar el día? Claro. Si él está feliz con su nueva esposa, ya también, ya todo esto quedó atrás. Pero para la prensa siempre es un tema que nos gusta ver. Cuando uno hace la pregunta, ¿cómo reaccionan? ¿Tú te imaginas si yo me divorcio y me siguen preguntando lo mismo toda la vida? Bueno, todos vamos a preguntar para ver cómo reaccionas. Pero lo principal es que no te vas a divorciar, Raúl, porque tú no puedes vivir sin Mili. Voy a vivir, espero que pueda estar con Mili por mucho tiempo, de verdad. Gracias, qué bueno. Ya llevo 30 años y quisiera que estar. Dios no quiera que no pase, pero si pases, te divorcias, ¿con qué te queda en la casa? ¿Con quién? ¿Con qué te quedas en la casa? ¿Qué quieres de la casa? Ah, de la casa que tú quieres. Porque te van a quitar la mitad. ¿Pero qué mitad te vas a quedar? El colchón es uno. El colchón, en definitiva, es ¿Pero uno. con qué me quedo yo de la casa? Ajá, de la casa, de materiales. ¿Con qué te quedaría? ¿Qué es algo que tú no compras? El refrigerador, el colchón. Porque eso, para mí eso es la cuchara. Algo material, no sé, no me importa tanto porque no quisiera divorciarme. Porque quiero a mi esposa mucho. Hablando de divorcio, señores, Ben Affleck rompió el silencio. Por eso lo estaba diciendo. Sobre la... Felipe, foto, Felipe, aquí. Te extrañé ayer. Es que estaba fotógrafo hoy. Señores, sí, aquí tenemos fotógrafos. Nos pidieron que viniéramos, Raúl, no sé cómo... Para tirarnos fotos. Sí, para tirarnos fotos. Como venimos todos los días. Al programa. Señores, ¿cómo están ustedes? No, porque tú me escribiste y todo. Hoy van a sacar fotos en el show. Digo, ok, déjame ponerme un poquito más. No, yo vine como vengo todos los días vestido. Es verdad. Pero bueno, oye. Shakira, señores, comenzó su cuarto concierto en la Ciudad de México 2 horas tarde. Pero en esta ocasión fue por culpa del mal clima y también por una fuerte lluvia que muchos pensaron que ocasionaría que el concierto se cancelara. Sin embargo, el show se llevó a cabo y en este espectáculo la gran sorpresa fue la presencia del grupo Frontera, donde juntos cantaron por primera vez su colaboración musical llamada Entre Paréntesis. Ay, me encanta. Tremenda sorpresa, Raúl. Al concierto asistió Eugenio Derbez, estuvo Alessandra Rosaldo y su hija Aitana. También compartieron, señores, el encuentro que tuvieron con la cantante tras bastidores. Y mira, Shakira presentándose ahora por toda América Latina y después va para Europa, señores. Así es, Raúl. Gira mundial. No tiene, bueno, vamos a ver si no vende la casa en Barcelona, va y se puede quedar en su casa cuando esté allá. Bueno, Raúl, pero no creo que es que ayer estábamos hablando que no ha podido vender la casa y que quiere mucho dinero por ella. Ahora, si le ponen la bruja de nuevo a la casa, a lo mejor la venden los 12 millones. Lo que pasa es que quitaron la bruja que le había puesto a la suegra, ¿se acuerdan? Bueno, como hemos estado hablando tanto de Shakira, señores, sigue su paso triunfal por México como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Anoche la barranquillera nos habló de esta gran experiencia por tierras aztecas. Aquí la tenemos. Vamos a ver esto. Ay, me he sentido más que en casa, arropada de un cariño extraordinario. Cada concierto ha sido único. Es increíble porque
son tantos conciertos en el mismo lugar y cada uno es distinto. Cada uno me deja algo. Me siento rodeada de lealtad, de cariño. Me siento cada día más fuerte, con más ganas de seguir adelante y de seguir acompañada de este público. Y cuando tengo un día libre digo, ay, ya quiero que sea mañana, va a volver a cantar. Es increíble. No, este récord histórico es un regalo que me han hecho ustedes, el público mexicano. Estoy tan agradecida, yo no me lo puedo ni creer, no me quiero ir, la verdad. Va a ser difícil irme de aquí en México, porque es que los he sentido tan cerca en cada canción, cantando conmigo desde la primera hasta la última, sintiendo eso que quiero decirles, recibiéndolo y también entregándome tanto. Bueno, Raúl, esa es la mejor terapia. Cuando uno pasa por un divorcio, trabajar y seguir trabajando y seguir adelante en movimiento hasta que llegue un día en que ya respiras. Ahora, interesante lo de los gatos, porque tú dices cuando llega un gato a tu casa, me estaba diciendo Carlitos, no, pero los gatos son buenos porque matan a los ratones. Y es verdad, pero si tú tienes perros, el perro no ataca al gato. No, hay perro que se lleva muy bien con los gatos. ¿El perro no ataca al gato cuando ve un gato? El perro tiene miedo porque el gato enseguida hace... el gato que hay que tenerle miedo. ¡Ay! Me asustaste. Señores, que tengan muy buenas tardes. Los vamos a dejar con Primer Impacto. Vamos diciendo miau. Ay, yo pensé que el perro se comía al gato.